a mí me dijeron que me preparara para mañana. Pronto. Entonces yo me estoy preparando. Pero bueno, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Hablemos, un show muy favorito de muchas personas. Les doy la bienvenida a los que nos están viendo. Mi nombre es Cintia y aquí estamos con unas personas. Vicky, no tenía el placer de estar contigo, pero con ellos ya. Hola, Cintia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Virginia. Qué gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. De hecho, la última vez venían dos. Veníamos dos. Es que estaba embarazada, sí. Y ahora nomás es una. Nomás una. Y pues mi nombre es Madeleine, ya me conocen. Es gusto y un placer estar aquí nuevamente. Vidal con ustedes de nuevo. Gusto estar aquí con mis amigas. Pues bueno, hoy me tocó estar de este lado, pero vamos a empezar con la palabra que tuvimos el día de hoy, que fue una palabra muy poderosa. Seguimos con el tema Conviértete en un conquistador, parte 2. Estuvo muy interesante, de mucha bendición. Pues estábamos aprendiendo de cómo poder conquistar, ¿verdad? Pero también aprendíamos hoy la manera de cómo, o sea, la autoridad que Dios nos dio. ¿Qué pueden ustedes, qué fue lo que les llegó a ustedes sobre esta palabra? Bueno, quiero empezar yo. Como Adelante, si no fuera, es que de aquel lado ahora se siente diferente de este lado. Así, Pero lo que me gustó, aparte de los temas que son muy interesantes, es como desafiarnos a dar un paso más. Era lo que hablábamos ahorita en la mañana, en el pre-show, antes de empezar el servicio de la una. Y es como desafiarnos a dar un paso más. Y de hecho el pastor dio un versículo que es uno de los versículos favoritos, creo que es el primero que mis hijos se aprendieron, se lo saben de memoria, y es el de Filipenses 4:13, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para mí es como, pues lo hemos escuchado muchas veces y como que es el versículo de cajón, ¿no? Sí. Como el más facilito, pero cuando el pastor lo explicó, para mí tuvo más sentido en esa manera. Es que es como, lo estaba comentando con alguien en la mañana también, que escuchas los versículos, pero ya cuando escuchas la predicación y luego escuchas el versículo en un lado, lo entiendes más, se te abre el entendimiento y lo ves de otra manera, que dices, sí, es cierto, este versículo va con esto. Y a mí me encantaba mucho que es como decía el pastor la semana pasada, para no perder el espíritu de conquista, porque muchas personas con estas enseñanzas que hemos estado recibiendo es como las personas se habían dado, no por vencido, pero ya no habían seguido sus sueños, ya no querían conquistar, ya no querían, no dejar de hacer lo que están haciendo, pero como que lo pones hacia un lado, como que como no es para mí. Exactamente, como que no es para mí. Entonces es como decía nuestro pastor, lo importante es que no pierdas el espíritu de conquista, que sigas adelante, que sigas caminando despacio. A lo mejor avanzaste un paso, 2 pasos, pero lo importante es que vas hacia adelante. Lo bueno es que no vamos hacia atrás. Así es, eso es lo bueno. Y Dios ya nos dio la autoridad, o sea, Él autorizó. O sea, es conquistar, que nosotros conquistemos. Y hay veces que el miedo o quizás no es para mí o no es el tiempo y paramos, como dice Vidal. O la frustración, hay veces, ¿no? Que las personas aquí... Una y otra vez. Sí, el estar viendo que no funcionó o que a lo mejor no era la voluntad de Dios, pero no, sí, es la voluntad de Dios el que cada uno de nosotros podamos conquistar. Así es. Y el primer punto que aprendíamos ahora, decía, necesitamos volver nuestra confianza en Dios. Como comentaba Vidal, muchas veces por situaciones que pasamos, nos frustramos, nos desesperamos y abandonamos todo, pero no nos acordamos de que ya nos dieron autoridad, ya nos dieron como quien decir el permiso de volverlo a intentar, pero no regresamos a buscar otra vez, a intentarlo. O hay personas que se dan por vencidas, o en la actualidad, ¿no? Personas que se dan por vencidas y el fracaso lo ven muy normal.
pues así me tocó vivir y pues ni modo, así vivo. O cuando no avanza, la persona no avanza, dice, bueno, tal vez volviendo a lo mismo, no era la voluntad de Dios, pero estamos aprendiendo que sí es la voluntad de Dios y que es como si nos diera ese papelito, ¿no? Tienes el derecho de, porque desde un principio nos dio, como decía Vicky, la autorización de poder conquistar. Sí. Y es como decían también, muchas veces nos echamos la culpa a nosotros o casi hacemos casi a Dios culpable. No, es que Dios no quiso esta vez. Es que si Dios hubiera querido, yo hubiera conquistado. Y no, ¿verdad? Siempre las circunstancias están ahí. Pero muchas veces Dios siempre quiere que conquistemos, que estemos siempre en avance. Pero a veces nosotros nos escudamos como, no, es que no era de Dios. No, Dios quería, pero a veces a lo mejor hubo algo que nosotros no completamos o que no quisimos hacer, no quisimos avanzar más allá de esa conquista, que nos dimos por vencidos sin terminarlo. Y Dios, todo lo que Dios te ha puesto, bueno, yo he entendido, todo lo que Dios te ha puesto en metas, en conquistas, Dios quiere que lo conquistemos. No te va a poner algo que va a decir, lo va a poner a Vidal esto para que falle. No, claro que no, porque somos sus hijos. Pero eso es lo que más me gustó también. Y hay veces que haz de cuenta que no estamos conectados con Él lo suficiente, o más bien no estamos como cerquitas de Él para seguir agarrando la motivación, para seguir alimentándonos, de las promesas que Él tiene. Entonces es como que dejamos ahí todo tirado. ¿Por qué? Porque no estamos pues cerca de Él. Me imagino yo, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que estamos conquistando y no merecemos, porque nos preguntamos, ok, voy a tener esto, casi ves la victoria, pero dices, ¿qué me va a costar esto? ¿Qué me va a costar conseguir esto? Pero cuando no tenemos el conocimiento de Dios, podemos conquistar, como nos decía el pastor. Hay dos maneras de conquistar correctamente, que es en Dios, y conquistar con tus propios pensamientos, con tu propia sabiduría, con tu propia fuerza. Y es cuando con nuestra propia fuerza fracasamos. Yo meditaba mucho en esa palabra porque es cierto, a veces nosotros venimos a la iglesia, pero como quiera nos preguntamos, ¿por qué no he podido conquistar esto? Seguimos orando y todo, pero nos fijamos en las personas que sí han podido conquistar, pero ni van a la iglesia. Pero nada más vemos lo que lograron, pero no vemos lo que han perdido a causa de eso, porque no tienen el conocimiento y la sabiduría de Dios. Entonces, pues en lo personal a mí me pasó, por ejemplo, recién asistiendo a la iglesia, yo decía, bueno, ¿y por qué Dios bendice, volviendo otra vez a lo de mi testimonio, por qué Dios bendice a una persona que no conoce de Dios, es mala, y Dios la bendice con bebés? ¿Y por qué yo, si estoy yendo a la iglesia, supuestamente hago su voluntad, por qué a mí no me bendice? Y bueno, con el tiempo te vas dando cuenta que Dios no funciona así, o sea, no es así. Y yo creo que en algún momento de nuestras vidas, a lo mejor nos hemos preguntado esa parte, ¿no? En mi caso fue así, esa pregunta, pero a lo mejor a alguien más fue otra pregunta: ¿por qué si a esta persona le va bien en su trabajo y no está yendo a la iglesia, no conoce de Dios, es malo, ni siquiera conoce sus principios y aparentemente tiene éxito, y yo que estoy yendo a la iglesia, conociendo de Dios, creemos que nos va mal, pero en realidad no es así, es porque Dios nos quiere llevar a un propósito más allá. A lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero algo de lo mismo que estaba platicando Cintia aquí, mi esposa, ¿verdad? Que decía, me encantó el ejemplo de Moisés con la vara, y que dijo, bueno, la nada que tú tienes, esa vara, lo voy a usar para ti. Y como él, delante de Faraón, suelta la vara, dice Dios, ¿sabes qué? Suéltala. Se convierte en una víbora. Y los otros magos, las otras personas, dicen, ok, también nosotros lo podemos hacer. Y sueltan la vara. Y los dos hicieron del mismo tiempo. Y lo que a mí Dios me decía, bueno, fíjate, o yo entendía así, cómo la bendición, Dios te da la bendición. Y muchas veces tú dices, bueno, y también a las otras personas que no conocen de Dios, también es la misma bendición. Pero es muy diferente obtener la bendición
bajo la protección de Dios, bajo el conocimiento Así que es. viene de Dios a las demás personas. Claro, es la misma víbora, hicieron el mismo milagro, hicieron todo lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dice la Biblia, dice que la víbora de Moisés se comió a las otras. ¿Qué quiere decir? Que tu bendición va a perdurar. No nada más en así ese es. momento que te dio, sino que va a seguir adelante, adelante, adelante. Tu bendición no va a parar. Y las otras, ¿qué quiere decir? Van a caer al fracaso. Entonces muchas veces sí veremos, y sí es notable, porque a todos yo pienso que a mí también me ha pasado. Miras alrededor y dices, oye, pero este chavo, mira, fíjate cómo está, cómo es, cómo... Vamos, normalmente es un poquito más en lo económico, ¿verdad? Que se fija uno. Pero como Dios va viendo, te va dando tu bendición, pero ella va a perdurar. De rato vas a volver a verla a la persona y cayó, no sé, hubo algo, ¿verdad? Entonces es cuando la bendición se va. Pero tenemos que estar conscientes qué bendición queremos. La de los enemigos o la verdadera bendición de Dios que perdura. Y a mí me encantó esa palabra. Es como, por ejemplo, yo lo veía así de esta manera. Muchas veces cuando no tenemos el conocimiento de Dios, vemos que a una persona le está yendo bien y tú dices, yo también lo puedo hacer, yo también puedo trabajar más, mi esposo también puede trabajar más, podemos conseguir otro trabajo para tener más en lo económico. Pero ahora que estamos con el conocimiento de Dios, sabemos que podemos hacerlo, pero sería ya estar perdiendo tiempo con los hijos, que sabemos la importancia que es estar con los hijos, guiándolos por un buen camino, o con los esposos. Es cuando se empieza a destruir todo, es cuando empiezan a ver como pérdidas. Pero estamos aquí con el conocimiento y la sabiduría de Dios y sabemos que en nuestro tiempo Él va a bendecirnos, pero nosotros estamos primero siguiendo el consejo de Él. Y fíjate, cuando durante el tiempo del coronavirus pudimos ver la mano de Dios en nuestro negocio, y desde que mi esposo pues empezó el negocio él solo, desde el principio, tuvo 1 año, él empezó sin saber nada de cocina, pero tiempo y oportunidad aconteció, entonces él tomó la oportunidad. Él no sabía cocinar y me contó todo lo que hizo. Dice que le había preguntado a un amigo que cómo se hacían los frijoles charros. Le dice, no, pues se le pone manteca, se le pone agua y sal. Algo así. Bueno, pues él fue... Y se le olvidaron los frijoles. No, que no lo vaya a ver. Nos pues digan. él fue y compró una tina de manteca y se lo echó todos los frijoles para que se cociera. Entonces, pero lo que yo digo, a lo que voy es, no tenía nada de conocimiento de cocina, pero él dijo, bueno, aquí está la oportunidad. No tuvo miedo. No tuvo miedo. Pero otra cosa de que admiro mucho y lo veo y hasta ahora, era de que siempre él ofrendaba y diezmaba, aunque en ese tiempo él no estaba asistiendo a la iglesia, pero él fue inteligente, dijo, aquí tengo mi respaldo, el que va a estar ahí siempre. Entonces él ofrendaba y diezmaba. Ahora lo que voy es lo que dice Vidal. Viene la conquista para unos y para otros, ¿verdad? Y durante este tiempo de coronavirus, pues muchos negocios fracasaron. Pero gracias a Dios vimos la mano de poder sobre nuestro negocio y pudimos ver que ahora sí, en vez de las ventas bajar, subieron. Y es solamente por la gracia y la misericordia de Dios, y porque nosotros somos fieles a las ofrendas y al diezmo. Entonces, es como dice Vidal, otros negocios fracasaron, y para otras personas pueden ser fácil emprender un negocio, pero ahora es como pues el tiempo, ¿verdad? O como decía el pastor, algunos pierden la paz, o a otros pierden tiempo con la familia, pero ¿qué es lo que te da Dios? Si te da a Dios algo para conquistar, es como completo, el paquete completo, ¿verdad? Decía el pastor, dice, hay conquistas en la vida que suceden a precio de otras cosas. Así es. Entonces, es que de verdad que en este tiempo estamos, ahora lo podemos ver tan fácilmente con el teléfono, porque hay personas en redes sociales que sí, aparentemente, pues los ves que en viajes, que traen muy bien, viven muy bien, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Y no es malo, claro que no es malo. Dios quiere que nosotros conquistemos esas cosas, pero no a precio de tu paz, no a precio de la familia, o otro precio que en realidad pues no es bendición. Podrás tener
mucho dinero, pero si tu familia, si Dios no está en primer lugar, pues ahí se pierde todo, porque hay personas que ponen a otras cosas en primer lugar que a Él, pueden poner el trabajo, la familia, y siempre hay un orden, ¿no? Hay un orden. Si tú pierdes ese orden, pues se pierde todo. Y fíjate, Made, hay veces que algunas personas no pueden conquistar, por ejemplo, un viaje, pero hay otras personas que sí, y me ha tocado ver cuando estamos de viaje a otras familias, o sea, ellos ya conquistaron ese viaje, pero los ves en conflicto, peleando con los hijos, los esposos, y te pones a pensar, wow, o sea, quizás no tuvieron sacrificio en venir a ese lugar económicamente, pero qué triste que no puedan disfrutar, porque un viaje es bonito, ¿verdad? Y luego lo más triste es que cuando no tenemos el conocimiento de Dios, apenas vemos que alguien subió una foto que en un viaje y empezamos a como amargarnos, como a hacernos muchas preguntas. Empieza el enemigo a trabajar en nuestra mente de que por qué ellos sí, yo no, y por qué ellos sí, pero nosotros estamos tan bendecidos que nos han enseñado todo eso que ya no nos afecta ni nada. Muchas veces ya nos fijamos, ok, qué bueno, que disfruten ese viaje, que Dios esté con ellos, y que disfruten el viaje con sus hijos, con sus esposos de una manera correcta. Como decía Vicky, muchas veces están en la foto, pero no saben qué hay detrás de la foto. Es que verdaderamente... No me dejan hablar. Es que ahora somos puras mujeres. Adelante, No dejan hablar. Ok, tienes la palabra. 5 minutos. No, es que como decía, bueno, me encanta estar con mujeres. O sea, que, Estás aprendiendo. No dejan de hablar. Hombres al poder, necesitamos aquí. Como dijo el pastor, el viejito. Me encanta ese verdad. Bueno, no, a lo que iba es que verdaderamente ya ahorita nosotros estamos aprendiendo a hacer tesoros, no nada más aquí en la tierra, pero lo importante es hacer tesoros en el cielo. Cuando uno empieza a atesorar eso más que lo otro, los tesoros de aquí vienen en conjunto. Es cuando ya viene la paz, porque verdaderamente tenemos cómo disfrutar. Y eso de la paz es algo muy, como lo comentaba ahorita el pastor, es algo que tienes que anhelar. Porque cuando una persona no tiene paz, puede tener todo el dinero del mundo, puede tener hasta la mejor esposa, mejor hijo, mejor todo, pero si tú personalmente no tienes una paz contigo mismo, no importa todo lo de alrededor. Así es. Porque podemos tener la mejor esposa, los mejores hijos, pero mientras yo no conserve esa paz, es el enemigo robándome lo mejor de mi vida y a la mejor familia. Entonces, escuché, no recuerdo qué artista era, pero pues suele suceder, yo creo que más en los artistas, ¿no? Decía no recuerdo si era una actriz o alguien, escuché su testimonio donde decía que ella dice, yo podía tener mucho dinero, carros, viajes y ropa de lo más lujosa, dice, y la mejor cama del mundo, dice, pero cuando ya llegaba la noche, dice, yo no podía tener paz para dormir. Y te quedas, wow, es verdad, porque la paz que un ser humano experimenta, era como el pastor decía, tienes que valorarla, porque hay personas que no tienen paz, podrán tener la mejor cama y el colchón del mundo y lo más avanzado, pero si esa persona no tiene tranquilidad al dormir, no tiene tranquilidad en vivir su vida, pues ahí se pierde la bendición, y yo creo que eso es bien importante. Yo sí tengo mucha paz. Ahora sí, como digo, paz. Y me gustaba mucho también el segundo punto que compartió el pastor, que dice, adentro de ti está todo lo que necesitas para conquistar. Muchas veces nosotros vamos por la vida buscando sin saber que nosotros mismos lo tenemos. Como nada más hay que, como el diamante, tener que ser pulidos para ir descubriendo qué tanto tenemos nosotros. Pero si no queremos hacer nada, trabajar en ello, pues vamos a ir por la vida así como que me falta todo, y no viendo que no te falta nada en realidad, pero no quieres como escudriñar qué es lo que hay adentro de ti. Y así es, normalmente siempre nosotros como personas, o cada persona, siempre vemos lo que nos falta, nunca vemos las virtudes. O sea, a lo mejor para alguien a lo mejor va a ser pocas, pero para Dios es como dice, ya vienes equipado. Así es. A lo mejor no serás, como decía el versículo, el mejor corredor, el más fuerte, el más audaz. audaz.
pero todas esas cosas las tenemos. Pero muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos y es cuando nos impide verdaderamente avanzar. Pero ahora con esto del espíritu de conquista es como, no lo pierdas, dale adelante. Y a mí me encantaba porque estábamos con varios hombres y decía, ¿sabes qué? Calificamos porque no somos los mejores. Menos si le digo a mi esposa, Déjame sacar la lista. sacar un listón así. Y la verdad es que Dios es el que nos califica. Más de uno. Pero más que nada es eso, estar conforme con lo que tenemos. ¿Y cuál es el tiempo de conquista ahorita? Ok, ayer ya pasó, pero es como nos decía nuestro pastor, todos los días es un día de nuevo comienzo. Es un nuevo empezar. Ok, a lo mejor ayer dábamos a la mitad del espíritu de conquista, pero ahora es bueno, ayer no pude, ok, ahora lo logro. O hay cosas que a lo mejor dices, bueno, es que nos enfocamos cosas que no conquistamos, pero cuando conquistas, hay veces que caes en ese conformismo, ¿no? Conformidad, pues ya lo conquisté, sí. Pues ya, ¿qué más puedo tener? Pero no, Dios nos llama a conquistar más. Gracias a Dios, Dios nos dio el negocio, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, 11 años. Y veo amigos que ya conquistaron su segundo negocio, otros su tercero o cuarto negocio. Y yo me quedo, ¿cuáles son las excusas que yo he puesto que ahorita, pues, haz de cuenta, me estoy limitando? Ajá. Quizás tengo una casa, gracias a Dios, pero ¿por qué no tener una mejor casa? Exacto. ¿Por qué no tener un carro mejor? Entonces, es lo que me había estado hablando, es como que, ¿por qué? ¿Por qué limitarme yo misma? Puede ser un negocio. Quizás decimos, ya nos volvimos expertos y ya no queremos como seguir en esa, ¿cómo se dice? ¿Manera o qué? No, como otra vez... la rutina. Como sacarnos de la rutina, empezar de nuevo, empezar de cero. Pero es como que no. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo de los planes que Dios tiene? Entonces nos limitamos. A mí me encanta porque te das cuenta que vienes a la iglesia y escuchas. Por ejemplo, yo precisamente anoche platicaba que decía yo, ok, yo ya decidí hacer esto y esto y esto para empezar esto, y luego ahora la palabra que me dicen, haz lo que te dice, yo, ok, sí lo voy a hacer, ya está decidido. Pero muchas veces esperamos tanto para hacer algo que ya tenemos en la mano. Pero me gusta mucho porque exactamente como tú lo piensas, o ya el Espíritu Santo te lo está revelando, y luego viene Dios a través de la vida de nuestro pastor, así como te lo estoy confirmando, lo tienes que hacer ahora, es el tiempo ahora. Me gustaba mucho, y venía el versículo de Eclesiastés 9:11, que a mí me gustó mucho. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Eso me encantó porque hay un tiempo para todos, pero nosotros a veces nos quedamos dormidos y llega nuestro tiempo y no lo vemos. Hay que otros conquisten. Sí, yo me espero porque todavía me falta esto. No, es el tiempo. Imagínate si Obed se fuera ido a aprender de chef y ya todavía estuviera ahí, que no lo vea. Pero imagínate, o sea, se perdió la oportunidad. Sí. Fíjate, también uno de los versículos que decía, lo que el impío teme, eso le vendrá. Y lo que le justa pida, eso se le dará. Pero muchas veces, no pedimos. O sea, Dios está ahí y dice, pídeme, ¿qué es lo que deseas, verdad? Y muchas veces, como decía, nos podemos enfocar en nuestras victorias. Nos conformamos. Sí, nos conformamos como, no, ya lo que tengo está bien. No, pídeme más. O sea, es como, aquí está todo. Entonces, como justos podemos pedir, claro, lo que deseamos. Pero muchas veces a lo mejor nos quedamos en lo pasado y no avanzamos al presente. Entonces ya tenemos todo en la mesa, todo listo, y Dios dice, aquí está. Y no es solamente financieramente, es en la salud, en la familia, en cualquier área de nuestra vida. Así es. Y es por ejemplo, muchas veces yo escucho a personas que dicen, pues yo no le pido nada a Dios, a mí con que me dé salud, con eso. ¿Y por qué? ¿Pero para qué quieres salud? ¿Qué hay de más? ¿Qué hay detrás de eso o delante de eso? Quiero salud, ¿para qué?
para quedarte ahí así nomás. Hay que también pedir, o sea, ok, quiero salud para poder hacer esto y esto y esto. O sea, todo viene junto. Específicamente. Sí, específico. Como el versículo que el pastor mencionaba, donde decía en 3 de Juan, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Bueno, ya lo parafraseé, pero es como en todas las cosas, no nada más en una área, sino que en todas las cosas Él desea que nosotros seamos prosperados. Y sí he escuchado esa frase que decía Cintia, es como que, yo no le pido nada a Dios, así estoy bien, o con que Diosito me sane a mí, a mis hijos, yo estoy bien. No, nos estamos perdiendo de muchas cosas, y por eso por falta de conocimiento es que nos perdemos de muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así es. Y en todas las cosas es todo. En una bolsa Chanel. Zapatos. Iba a decir eso, nomás que dije, no, las mujeres quieren gobernar entre las vacas para que tengan Chanel. Queremos gobernar en todas Ya las nos tiendas. dieron el permiso de gobernar. En todas las tiendas. En todas. Me van a decir que sobre las vacas para que no Chanel. ¿Y los hombres sobre qué? Sobre los carros. Los carros. Sobre la cerveza. No, pero fíjate, como quiera, gracias a Dios, yo pienso, cuando Dios viene a tu vida es un complemento grandísimo, porque Él así te prospera en todas las cosas. No nada, a lo mejor es como yo decía, no, ahorita a lo mejor no somos multimillonarios, no somos todavía, porque vamos a llegar a ser, ¿verdad? Amén. Pero, como les digo, ahorita, una vez a mí yo pensaba, o decía, bueno, Señor, asisto a la iglesia, hago esto, hago lo otro, pero no miro, yo miro personas alrededor mías, no de la iglesia, pero de afuera, que no conocen a uno y prosperan, y yo digo, ay, qué rico. Y no está mal en la ecuación. y yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, dije, bueno, piensas, no como reclamo, ¿verdad? Pero, y luego una vez una palabra me dice, mira a tu alrededor. Y luego yo me quedé, dije, pues no miro nada, dije, todo está igual. Pero alguien me enfocó, ¿verdad? Literalmente, casi fue Jesucristo, y me dice, mira a tu alrededor. Entonces empecé a ver a mi familia, a mis hijos, empecé a verme a mí mismo, que es muy pocas veces que uno se mira a sí mismo. Y dije, oye, verdaderamente soy rico. ¿Por qué? Porque tenemos, como dices, salud, tiempo para disfrutar, tenemos paz. Todo, paz más que nada. Y eso es grandioso, no necesariamente necesitas tener dinero. Puedes salir a un parque, tener la mejor experiencia con tus hijos, con tu esposa, con las personas alrededor, y no necesitaste mucho dinero. Pero esa paz y ese gozo nadie te lo va a robar, menos el enemigo. Entonces es lo que me encantaba, ¿verdad? Que no necesitamos mucho, pero sí queremos. Sí queremos. Es como el tercer punto que decía el pastor, ese es así como que que dice, no te apresures, espera activamente. O sea, no dormirnos así, es, ok, a ver a qué hora. No, es esperar nuestro tiempo, pero también como activamente, como estar trabajando en ello. Como me gustó mucho la frase que dijiste la semana pasada, que no necesitaba ser el más veloz ni el más... en otro tiempo, cuando yo no conocía de Dios, mi frase para como conquistar era sin prisa, pero sin pausa. O sea, no corras, pero tampoco te detengas. Ahora ya lo veo de otra manera, lo modifiqué, esa frase, pero es lo mismo. O sea, al final de cuentas viene siendo lo mismo. Es, no corras porque si corres te puedes caer, pero tampoco te detengas, porque si te detienes, pues todo puede pasar y no vas a conquistar nada. Entonces es estar esperando en Dios, porque Dios en su tiempo va a llegar, pero sí, hacer algo también. Pero también hay que saber esperar, porque hay personas que esperan, bueno, hasta que Dios quiera, pero en realidad no es la manera de esperar. ¿Cómo tú esperas? Esperas en obediencia, pero también con perseverancia, sabiendo que Él hará y que Él va a poder... no es como que estar sentados en un sillón esperando la bendición. Es como cuando ponemos las metas, es como ¿qué quiero ser diferente este año? Es, ok, una meta, pero también ¿qué es lo que voy a hacer para conquistar esa meta? Porque había estado fallando en eso, pero es como escribes las metas, pero te olvidas y la dejas ahí el cuaderno. Pero ¿qué es lo que voy a hacer para conquistarlo? Esto y esto. Y sobre todo hay gente que piensa, bueno, sobre todo que vemos en los Facebook, haz esta oración
y al siguiente día tendrás comparte Así, a tus amigos y 20 mañana veces tendrás quién sabe compartir. cuánto. pero en realidad no es Hubieran así. muchos millonarios. Ya sé. Todos los de Facebook. Pero en realidad no es así, ¿no? Uno tiene que esperar en obediencia, el Oye, estar pero haciendo no sus sé principios. no sé si bueno, yo cuando no conocía de Dios, que no tenía mucho conocimiento, yo llegué a caer en eso. De veras, Yo Cintia. llegué a compartir a mis amigos de que a lo mejor no que mañana voy a ser millonario, ¿verdad? Pero cositas así que ahora me pongo a pensar, digo, o sea, y así como yo hay muchas personas que todavía no tienen el conocimiento de Dios y es por eso que hay que trabajar también en ello, como los tesoros de la tierra, lo importante que es trabajar en los tesoros eternos. ¿Qué es eso? Y he visto muchas personas también que conozco que tienen la oportunidad financieramente, pero no pueden disfrutarlo, no pueden salir. Lo tienen, pero es como si el enemigo sembró esa semilla, ya sea de temor, de no disfrutarlo, de no es para ti un viaje, no es para ti esto. Y tú te quedas, wow, o sea, puede hacerlo, pero no lo disfruta. O un restaurante, ni siquiera. Oh, sí, exacto. Y sí conozco muchas personas así, pero gracias a Dios tenemos la libertad ahora de hacer riquezas, pero disfrutarlas, ¿verdad? Es como decía Cinta, tenemos que estar despiertos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está despierta para lo malo, pero no para lo bueno. Y más que nada es estar despierto. Yo decía un ejemplo, lo voy a cambiar un poquito. Porque lo dije. Decía, muchas veces uno es como pasarle un billete de 100, un pastor lo dijo, ¿verdad? Pasarle un billete de 100 por una persona, vamos, sino a alguien tuyo. Y si está dormido, no lo va a ver, pero se lo pasas despierto y... Pero ¿qué quiere decir? Que Dios siempre nos está pasando, tenemos que estar despiertos a la oportunidad. ¿De dónde va a salir? Con lo poco que tú tienes, es como decía Vicky, imagínate si se hubiera regresado a estudiar cocina, no, pues todavía no tuviera, gracias a Dios ahorita tiene 11 años con el negocio, pero imagínate a lo mejor ahorita tuviera 2, 1, pero no, el tiempo de Dios es ahora, es el tiempo de Dios, las oportunidades son de los valientes, ¿verdad? No dice de los más valientes, de los más fuertes, ni los más veloces, sino el que aprovecha la oportunidad. Pero aún cuando estás con Dios, es como decía, oportunidades le acontecen a todos. Pero la bendición que dura es cuando tú estás con Dios de la mano. Cuando tus tesoros ya los tienes en el cielo y ya no me estás esperando y dice, bueno, ahora toca el otro. Y es como ahí que decía, puede darte un negocio, puede darte 1000 negocios. Y Dios te va a dar todo lo que tú deseas al justo. Y aquí estamos muchos justos y también nos están viendo también muchos justos, sí. ¿verdad? El soñar, el poder conquistar, y yo creo que también el poder retomar la confianza a Dios, porque hay personas que viven en temor, como decía Vicky, viven en temor, y es decir, ok, realmente confío en Dios como lo digo, o nada más es como de dientes hacia afuera, sino realmente mi confianza está en Él, o sea, en tanto mis finanzas, mis hijos, mi trabajo, y ahí es cuando te das cuenta, ok, yo creo que me falta el poder confiarle más a Dios, y es nuevamente retomar esa parte. Ya Dios nos dio las promesas, ya tenemos la conquista, ya tenemos la promesa, ahora es a ponernos en acción para poder conquistar cada área. Sí, activarnos en eso y muchas veces a lo mejor nuestra fe se cae un poquito, pero tenemos la oportunidad cada día de volver a empezar, de volver a levantarnos y de volver a confiar en Dios. Y si no tenemos fe, pedir la fe para volver a sentir eso y poder conquistar, porque pues si no tenemos fe y no la buscamos, pues vamos a llegar a un punto donde no vamos a tener ni poquita. Va a estar nuestra fe, no va a haber porque pues no lo buscamos. Entonces estar todos los días buscando de Dios, de volver a nuestra confianza a Él cada día, porque como les decía, cada día tenemos la oportunidad. Entonces, pues chicos, Vicky, algo que se te haya hecho rema que puedas compartirnos rapidito. Pues el seguir creyendo y permanecer y seguir creyendo y hacer todo pues de la mano de Dios, porque pues sin Él es como intentar una vez más y caemos, pero cuando tenemos a Dios, ¿qué pasa? Él nos levanta, y no solamente eso, sino que Él va a estar ahí, es como, hey, haz esto, aprovecha esto, y entonces cuando tenemos a Dios en nuestras vidas
tenemos ese soporte, o más bien el que nos ¿cómo se dice? Nos guarda del fracaso, vaya. Ok, bueno, leía este artículo, estaba leyendo donde había una cosa muy interesante que captó mucho mi atención, y se dice que en nosotros, cada ser humano, tenemos esta molécula en nuestro cuerpo, se llama laminina. Si no me creen, ahí búsquenlo, googleenlo. Y lo que me llamó la atención, que esta molécula, su función es que nos mantiene, cada órgano de nuestro cuerpo lo mantiene unido. Si no tuviéramos esta molécula, pues nuestro cuerpo no pudiera funcionar. Y dice que la laminina, lo más interesante es que está en forma de cruz. Para las personas que no creen en Dios o que son ateas, es como si Dios pusiera esa firma, esa marca dentro de nuestro cuerpo. Y es como si, dice, me lleva a este versículo, dice, sin mí no pueden hacer nada. Ahí se me fue el versículo. Cuando tú creemos hacer las cosas, porque hay personas que sí hacen cosas sin Dios y tienen bendición, pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón, puedes conquistar más allá. Y para mí eso fue rema, porque personas pueden hacer cosas, aparentemente puede haber éxito, pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón y tú, es como si Él nos sostuviera espiritualmente adentro en el ser humano, y para mí es la parte favorita que me encantó. Entonces, el permitir a Dios que entre en nuestro corazón para nosotros poder disfrutar cada una de las bendiciones. Algo que a mí se me gustaba mucho y lo voy a decir es que normalmente nosotros tenemos el afán de la vida y muchas veces con ese afán perdemos el espíritu de conquista. Y rápidamente, a mí una vez también, es como le digo, siempre, aún cuando estás en Dios, en Cristo, siempre va a haber pruebas. Y una cosa que a mí, y siempre gracias a Dios que ponen las personas alrededor, que es como mis compañeras, mis líderes y todo alrededor. Pero una vez a mí me tocaba que yo venía muy frustrado del trabajo, venía con el diario vivir y venía, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Esto y lo otro y lo otro. Y luego me tocó en un semáforo y había una persona ahí, esas de las que piden dinero y todo. Y pasa y me dice, y yo digo, como acá en mi mente haciendo una película, ¿verdad? Voy a hacer esto o lo otro, que no me sale y no esto y lo otro. Y lo pasa y me dice, oye, yo, hola, ¿qué tal? Dice, Dios te ama. Y no me quedo yo, Dios te ama. Y lo digo, eso cambió como, sí es cierto, ¿por qué estoy frustrado? ¿Por qué el enemigo me robó mi paz y Dios me ama? Yo sé eso, yo voy a la iglesia. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios está en todo momento contigo. A lo mejor no somos los más rápidos ni los más fuertes, pero Dios ahora, con lo que tienes, quiere que tengas ese espíritu de conquista, no nada más ahora, de ahora en adelante. Entonces, decídete a conquistar. Amén. Y pues a mí lo que se me hizo rema de todo es que debemos de seguir buscando, no dormirnos, estar despiertos a la voz de Dios en todo momento y en todo tiempo. Y Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo cada mañana. Entonces, si ustedes que nos están viendo quieren también tener estas bendiciones, yo hoy les invito a que hagan una oración conmigo, que hagan declaraciones, y que si no han aceptado a Dios en su corazón, hoy es el momento de aceptarlo y también vivir estas bendiciones. Les invito a que hagan una oración conmigo. Señor, hoy yo reconozco que he pecado contra ti. Hoy yo reconozco que he estado perdido, pero hoy yo quiero, Señor, aceptarte e invitarte a vivir a mi vida. Señor, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor, por recibirme, por aceptarme, y gracias por tu amor. A partir de hoy, Señor, yo sé que voy a vivir también de acuerdo a lo que tú tienes para mí, Señor. Hoy también te pedimos, Señor, que esta poderosa palabra se quede marcada en los corazones de las personas que nos están viendo, y que podamos llevar a cabo también nosotros los deseos que Dios tiene en nuestro corazón. Amén, amén y amén. Amén. Pues se nos terminó el tiempo, chicos. Hasta luego. Los invitamos a que nos compartan, a que nos comenten. Denle like, comentarios. Bye. Compartir. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ay, pues
Gracias a Dios. De la mujer más que los campos. O sea, que nos debemos echar. Sí, me quiso vengar.